Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, espero que el Señor te esté bendiciendo grandemente en esta jornada. Otro encuentro más que lo hacemos a través de este medio. Y bueno, antes de entrar en la meditación que vamos a realizar aquí en un momento, quiero dejarte en tu mente, en tu corazón, ¿sí? Una pregunta. ¿Cuántas veces intentaste cambiar? ¿Cuántas veces intentaste dejar cosas? ¿Cuántas veces quisiste por tu propia voluntad, eh, bueno, realizar alguna cosa y nunca quizás pudiste concretarlo? Eh, Dejo allí esa pregunta para que vos pienses y reflexiones. En la meditación que tendremos en este momento, ¿sí? Hablaremos Jesús, cómo Jesús trabaja, ¿sí? Trabajó y trabaja y trabajará en la mente de sus hijos, en nuestras mentes. Jesús en su vida terrenal estuvo haciendo diferentes tipos de milagros, sanaciones, predicando poderosamente la palabra de Dios. Pero el Evangelio de Juan menciona de que a los suyos vinos y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran esas personas que no recibieron a Jesús? Bueno, había un gran grupo de personas, un gran número de personas que no creían en que Él era el Mesías. Y el grupo que voy a mencionar tiene que ver con los fariseos, eh, los sacerdotes, los escribas, ¿sí? Vamos a decir los líderes, aquellas personas que estaban acostumbradas a leer las escrituras, a leer la Torá, ¿sí? Y estaban acostumbrados a leer, pero no entendían, no comprendían. Y en una situación, en un encuentro que Jesús tiene con estos líderes, Jesús le deja unas palabras muy duras a ellos. Eh, Jesús, como ustedes ya saben, siempre se movía con un gran número de personas. Muchísimas personas seguían a Jesús. Muchas personas seguían a Jesús para oír su palabra, ¿sí? Muchas personas seguían a Jesús porque Jesús realizaba milagros, ¿sí? Personas también que seguían a Jesús porque obviamente había realizado milagros de alimentar, ¿no? Las necesidades eh, a las personas, ¿no? Pero otro grupo lo seguía a Jesús para culparlo, para acusarlo. Seguía a Jesús para encontrarle un error y condenarlo a muerte. Y en este momento que vamos a meditar en la palabra de Dios, quiero invitarte al libro de San Juan. Libro de San Juan capítulo 5, ¿sí? Jesús viene testificando en el versículo 30 en adelante, San Juan capítulo 5, versículo 30 en adelante, viene hablando, ¿sí? A estos líderes espirituales y el punto clave era que ellos no creían, estudiaban, ¿sí? Leían las escrituras, primeramente que no entendían, pero no creían en el Hijo de Dios, no creían de que Jesús era el Mesías. Y Jesús les da un mensaje en el versículo 5:36, habla acerca de Juan el Bautista, y él dice, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Jesús era un enviado del Padre. Jesús era el representante en ese momento, ¿sí? De la divinidad. Había venido a este mundo, ¿sí? Para cumplir su misión. Y la misión de Jesús era venir a rescatar a la humanidad allí en la cruz del Calvario. Pero antes de morir en la cruz del Calvario, Jesús debía dejar una gran enseñanza en la mente y en los corazones
de aquellas personas que lo seguían, pero también en aquellos escribas, en aquellos sacerdotes, ¿sí? Fariseos, ¿no? Que conocían la ley, leían las escrituras, pero no entendían. Ahora, Jesús dice algo interesante en el versículo 39, San Juan capítulo 5, versículo 39, ¿sí? Dice lo siguiente. Voy a leerlo de la versión Dios habla hoy. Dice lo siguiente: ustedes estudian las escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas vida eterna. Sin embargo, aunque son las escrituras las que hablan de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Aquí el Señor Jesucristo le estaba diciendo a estos líderes: ustedes que estudian las escrituras, ¿sí? Quieren encontrar allí en las escrituras la vida eterna. Pero dice, ellas, las escrituras, son las que testifican de mí. Las escrituras testificaban de Jesús. ¿Y cómo podemos corroborar de que las escrituras hablaban del Mesías? Bueno, vamos a ir a Lucas, capaz que si no lo podés buscar, anótalo, pero Lucas capítulo 24, ¿sí? Versículo 44. Lucas capítulo 24, versículo 44. En estos versículos que vamos a leer aquí, ¿sí? Son versículos que Jesús habló con dos de sus discípulos en el camino de Emaús. Jesús había muerto, había resucitado, ¿sí? Y se le presenta a estos dos discípulos en el camino de Emaús, donde hay una charla entre ellos, ¿verdad? Donde estos discípulos estaban tristes porque su maestro había muerto, pero no habían reparado, ¿sí? En lo que Jesús le había dicho, que al tercer día iba a resucitar. Entonces Jesús se llega a estos dos discípulos y entra en una conversación con ellos, ¿no? Jesús le dice, ¿qué cosas sucedieron allí en Jerusalén? Entonces dice, ¿acaso sos el único, ¿sí? que no conoce lo que sucedió con el maestro, con el Mesías? Y entonces, ahí entra una charla. Pero hay algo interesante que quiero resaltar, porque leímos San Juan capítulo 5, versículo 39. Jesús le estaba diciendo, ustedes, ¿sí? que son estudiosos de las Escrituras, y que allí en las Escrituras buscan la vida eterna, pero sin embargo las Escrituras son las que testifican de mí. Ahora, esto es interesante porque Jesús siempre lleva a las personas a estudiar la palabra de Dios, pero lo lleva siempre a la Escritura, con un escrito está. ¿Recuerdan cuando el Señor fue tentado por Satanás en el desierto? Muy bien, Jesús les respondió, escrito está. Ahora, nosotros también tenemos que conocer la palabra de Dios yendo directamente a las Sagradas Escrituras. Ahora, San Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesús le dice a estos dos discípulos, le dice, estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, ¿no? Que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí Jesús menciona tres palabras clave que nosotros vamos a analizar en este momento. Jesús le dice, porque era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley. ¿Sí? ¿Y cuál era la ley? La ley era lo que estudiaban los escribas, ¿sí? Los fariseos, los sacerdotes, ¿sí? Estudiaban la ley. ¿Qué era la ley? La Torá. La Torá eran los primeros 5 libros, ¿sí? del Antiguo Testamento que escribió Moisés. Y esto es interesante, le cita a Moisés, porque para Moisés, para los sacerdotes, era muy conocido Moisés, ¿no? Ahora, no solamente le cita la ley, que es la Torá, sino también le cita
en los profetas, ¿sí? Los profetas eran los Nevi'im, ¿sí? Allí encontramos Isaías, Jeremías, Ezequiel, bueno, todos los que vos conocés, todos los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero no solamente los profetas, sino también Jesús agrega los salmos. ¿Qué eran los salmos? Los salmos eran los escritos, los ketubim. ¿Y qué entraban allí en los salmos? Obviamente el libro de Proverbios, Ruth, ¿sí? Eclesiastés, Daniel, etc. ¿No? Entonces, qué interesante, porque Jesús le dice allí en el versículo 44, todo lo que está escrito de mí en la ley, ¿sí? En los profetas y en los salmos, ¿no? Y entonces el versículo 45, algo maravilloso, que Jesús le dice a estos dos discípulos: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Ahora, esto es interesante. El Señor Jesucristo, ¿sí?, abrió el entendimiento a estos discípulos para que comprendieran las Escrituras. Hoy el encargado, ¿sí?, de guiarnos a Cristo, el encargado de abrir el entendimiento es el Espíritu Santo. ¿Por qué te digo que es el Espíritu Santo? Porque la misma palabra de Dios lo registra. Vamos a ir a San Juan. Quiero que me acompañes nuevamente, que volvamos allí a San Juan capítulo 14, versículo 26. Jesucristo le decía a sus discípulos: pero cuando venga el Consolador es el Paráclito, el intercesor, dice, el Espíritu Santo es el intercesor, el representante, ¿sí?, el Consolador, el Paráclito, ¿no? Dice, pero cuando venga el intercesor, el Paráclito, el Espíritu Santo, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Espíritu Santo, dice, os enseñará todas las cosas, dice, y os recordará todo lo que os he dicho. Aquí Jesús le está diciendo a sus discípulos, ¿sí?, que el Espíritu Santo es el que iba a enseñar y el que iba a recordar todas las cosas. Entonces, cuando Jesús les abre el entendimiento a estos discípulos, ¿sí?, ellos comprenden, ¿sí?, que los profetas, la ley, ¿sí?, y los salmos hablaban acerca de ¿quién? Del Mesías, hablaban acerca de Jesús. ¿Sí? Qué maravilla, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino también tenemos el registro de San Juan capítulo 16, versículo 13, que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo, ¿sí? Dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y esto es maravilloso, porque hoy el encargado de abrir nuestro entendimiento es el Espíritu Santo. Por eso es muy importante que vos y yo clamemos a Dios para que el Espíritu Santo sea el que nos abra el entendimiento, para que los enseñe y para que nos recuerde las cosas que están escritas aquí en la palabra de Dios. Qué maravilla, hermanos. Ahora volvamos un poquitito a San Juan, volvamos allí unos capítulos más atrás, capítulo 5, hay algo interesante que Jesús le dice también a sus discípulos, a los escribas, a los fariseos, le dice lo siguiente: gloria de los hombres no recibo, pero yo os conozco, dice, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ahora dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibís. Y esto es interesante. Jesús le está diciendo a estos líderes espirituales, ¿sí?, en primer lugar, gloria de los hombres yo no recibo. Yo no vine a este mundo para agradar a los hombres, para agradar a los líderes.
dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido a morir por los pecadores. Yo he venido para mostrarle una forma diferente, ¿sí? Una manera diferente de interpretar, ¿sí? De conocer, de profundizar las Escrituras. Ahora, dice el Señor Jesucristo, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Ahora les dice algo interesante. Si viniera otro en su propio nombre, a ese recibís. Ahora, quiero contarte un breve testimonio. Hace tiempo, antes de conocer perfectamente la palabra de Dios, antes de conocer ese mensaje del Señor que tenía para mí, yo quería un cambio en mi vida, ¿sí? Obviamente vivía una vida desordenada, vivía una vida que no era de acuerdo a la voluntad de Dios. En el fondo de mi corazón yo quería un cambio. Quería dejar esa vida que estaba llevando, ¿sí? Pero una de las cosas que me impedía era los prejuicios, ¿sí? El qué dirán, el qué dirán. ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis familiares? ¿Qué van a decir mi familia? El qué van a decir. Eso me impedía tener el valor, ¿sí? De creer en Jesús. Ahora, esto es interesante porque ¿qué es lo que pasó en ese momento? Me llama mi padre, un hombre de Dios, me llama y me dice, Daniel, el sábado va a estar el pastor haciendo unas visitas y quería visitarte, quería conocerte y quería orar por vos. Y entonces le dije a mi padre, mira, papi, le digo, no me molestes, no hinches, en cierta forma, no quiero, no tengo ganas, ¿sí? Porque cuando yo quiera, voy a recibir, digamos, esa visita. Cuando yo quiera voy a hacer lo que realmente pide, ¿no? Lo que Dios pide. Ahora, entonces me dice Daniel, la verdad, qué pena, qué lástima que no querés recibir, ¿sí? El pastor quiere conocerte, quiere orar con vos, nada más. No, le digo, papi, no me molestes, cuando yo quiera, yo lo voy a llamar. Corté el teléfono. Entonces estaba estudiando, a mí me gustaba leer la Biblia a la noche en algún momento porque me hacía bien. Entonces voy a la palabra de Dios y en la palabra de Dios encuentro perfectamente este versículo. Gloria de los hombres no recibo. Y cuando leo, ¿sí? Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís, y si otro viniera en su propio nombre, a ese recibís. Saben que, amigos, hermanos, me di cuenta de que el Señor a través del Espíritu Santo estaba trabajando en mi corazón y me estaba llamando, pero yo no quería, ¿sí? Creer de que Él podía hacer ese cambio en mi vida, porque tenía miedo al prejuicio o al qué dirán, o cuando yo tenga ganas, el yo, ¿no? Entonces, cuando leí este versículo, ¿sí? Si viniere otro en el nombre de otra persona, ese recibí, yo pensé en mis amigos. Si venían mis amigos con diferentes tipos de cosas, con bebidas alcohólicas, y venían para invitarme para hacer cosas que no eran correctas, ¿sí? Yo los iba a recibir, iba a abrir las puertas de mi casa, iban a decir, pasen, entren, siéntense, pónganse cómodos, ¿qué necesitan? Pero aquel que viene en el nombre de mi Padre, no recibís. Cuando leí ese versículo, mis queridos amigos, ¿sí? Me di cuenta de que le estaba cerrando la puerta a aquel que venía en el nombre del Padre, en el nombre de Jesús. Entonces, le estaba cerrando la puerta al mensajero de Dios, aquel que me iba a ayudar también a llevar a Cristo. Entonces dije en ese momento, agarré el teléfono y llamé a mi padre y le dije, papi, está bien, me gustaría que el sábado venga el pastor y me visite. El pastor no vino ni me predicó
no me exhortó, no me dio, digamos, un sermón, sino lo que hizo, compartió un mensaje bíblico, ¿sí? Un mensaje breve, oró por mí y me dijo: Daniel, el Señor te está llamando, ¿sí? Y Él quiere prepararte, y me gustaría, ¿sí? El sábado, ¿sí? Que es el día del Señor, verte en la iglesia. Entonces, dejé de luchar, dejé de pelear contra el qué dirán, contra el yo, contra los prejuicios, y pude abrir esa puerta, ¿sí? Pude abrir mi mente, el Espíritu Santo abrió mi mente, ¿sí? El entendimiento para que comprendiera las Escrituras. El Señor también quiere abrir tu mente, tu corazón, que puedas dejar de lado los prejuicios, el yo, ¿sí? El qué dirán. Ahora el Señor quiere y está enviando a sus hijos, está trabajando por medio del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios para llegar a tu mente y tu corazón y abrirte el entendimiento. Ahora Jesús dice algo interesante en el versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? ¿Cómo podéis vosotros creer? Dice, pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscás la gloria que viene del único Dios. Wow. Si vos buscás la gloria de tus amigos, la aprobación de tus amigos, pero no buscas la gloria que viene de Dios. Mi querido amigo, mi querida amiga, si estás escuchando este mensaje, ¿sí? Te invito a que busques la gloria que viene de Dios. El Señor dice que nos va a ir llevando de gloria en gloria a través de su palabra. El Señor te está buscando. No permitas que el enemigo ponga esa barrera, esa traba, sino abrí la puerta para que venga ese mensajero, para que entre el Espíritu Santo en tu vida y haga ese cambio, para que te abra el entendimiento. Ahora Jesús le dice en el versículo 46, Jesús le habla de Moisés a estos escribas, estos fariseos, estos sacerdotes que conocían la ley, que conocían la Torá, pero Jesús le dice: no pensé que yo voy a acusar delante del Padre. Moisés dice, a quien tenéis vuestra esperanza es quien os acusa. Ustedes creen en Moisés, pero yo no soy, dice Jesús, el que los voy a acusar. Moisés, al que ustedes tienen esa esperanza, dice el Señor Jesús, Él va a ser el que los va a acusar. ¿Por qué? Porque está registrado en la palabra de Dios. Miren lo que dice. Porque si creéis a Moisés, dice, me creeréis también a mí, porque de mí escribió Él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mi palabra? Querido amigo, querida amiga, mi querido hermano, mi querida hermana, el punto clave es creer. ¿Estás viviendo una vida complicada? ¿Estás pasando por situaciones difíciles? ¿No estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de los hombres? ¿Estás buscando la aprobación de los hombres? Ahora, si vos realmente querés que el Señor Jesucristo haga un cambio genuino en tu vida, déjalo entrar. Déjalo entrar. Déjalo entrar en tu vida, porque Él va a abrirte el entendimiento, porque el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar, el que nos va a recordar, el que nos va a guiar a toda la verdad. Deja que el Espíritu Santo penetre en tu mente, en tu corazón. Ahora, no busques la gloria de los hombres, busca la gloria de Dios. Entregate al Señor de manera completa, sin reservas. Entrégate a Él de todo corazón. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. El Señor está golpeando la puerta de tu corazón. ¿Estás escuchando a la voz de Dios que te está llamando, que te está golpeando? Que te está golpeando de afuera, que te está golpeando para que vos le abras. El punto es oír.
Tenés que oír y tenés que creer de que Jesús va a entrar en tu vida y va a hacer un cambio genuino, completo. Abrile la puerta para que Él entre a tu vida y saque de tu vida esos prejuicios, el qué dirán, el yo, esa vida desordenada que hoy estás llevando, o aquellas cosas que no podés dejar. Deja que el Señor entre a través del Espíritu Santo en tu vida y te transforme. Si estás escuchando este mensaje, si vos creés que el Señor puede transformar tu vida, así como transformó la vida de muchos, así como transformó la vida de estos dos discípulos que iban al camino de Maús, que no creían en Jesús, cuando Jesús les abre el entendimiento, ¿sí? Ellos comprenden perfectamente, les abrió las Escrituras. Por eso es importante que cada vez que vayas a la palabra de Dios, que cada vez que vayas a leer las palabras de Dios, que no te pase, que no nos pase como le pasó a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, que leían pero no entendían, no comprendían, no creían. Amigo, amiga, hermano, hermana, que cada vez que vos y yo vayamos a la Escritura, pidamos al Espíritu Santo que Él sea el que nos abra nuestra mente para que podamos comprender el tiempo que estamos viviendo, para que podamos comprender el mensaje de Jesús y así prepararnos y preparar a otros para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que el Señor te acompañe y me gustaría finalizar esta meditación con una breve oración. Allí donde estás, inclina tu rostro y vamos a hablar con el Señor. Querido Padre y buen Señor que moras en los cielos, gracias por este mensaje. Ayúdanos a creer en ti, ayúdanos a confiar plenamente en ti, ayúdanos a abrir, Señor, nuestra mente, abrir nuestro corazón, entregarnos completamente a ti para que tu Espíritu Santo sea el que obre poderosamente en nuestros corazones y que tú nos ayudes, Padre Celestial, con tu Espíritu Santo, a quebrar los prejuicios, el yo, y a confiar plenamente de que las Escrituras, todas las Escrituras, así como hemos leído, nos hablan acerca de ti. Que cada vez que vayamos a la Escritura, que vayamos con un corazón sincero, con una mente abierta, para que tu Espíritu Santo pueda transformar, ¿sí? Guiarnos, enseñarnos el camino hacia la verdad y la vida que eres tú. Gracias, Jesús. Acompáñanos, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas una linda jornada.